Bueno, pues hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. En el día de hoy os traigo un vídeo resolviendo ejercicios de estequiometría con reacciones químicas, desde gramos a gramos, desde moles a moles, bueno, unos poquitos ejemplos que yo creo que os van a venir muy bien para entender el tema entero. Comenzamos. Lo primero que tenemos que recordar es lo que estuvimos hablando en el vídeo anterior, que de hecho lo subí ayer y bueno, deberías de pasarte por ahí porque la explicación de toda la parte teórica y demás es bastante buena y me ha quedado un vídeo bastante completito. Bueno, el caso es que nosotros cuando estamos hablando de sustancias normalmente hablamos de masa, hablamos de gramos, de kilogramos, que es la unidad en el sistema internacional y que bueno, que es lo que más manejamos de forma cotidiana. Lo que pasa es que a la hora de hablar de sustancias, puesto que vamos a hablar de reacciones químicas puramente y llanamente, vamos a tener que trabajar con sustancias. De hecho, fue lo que os introduje el otro día en el vídeo anterior, como buenamente menciono. Claro, para poder pasar de una unidad a la otra, de una magnitud a la otra, necesitamos conocer la masa molar de esa sustancia que estemos trabajando. Si es el ácido sulfúrico, pues tendremos que saber cuál es la masa molar del ácido sulfúrico, del H2SO4, que si no recuerdas del vídeo anterior, pues es 98 gramos por cada mol. También podemos encontrarnos con ejercicios en el que nos piden calcular el número de moléculas que tenemos en una cantidad de sustancia determinada, ¿no? Bueno, pues para eso está el maravilloso número de Avogadro, la constante de Avogadro, el 6,022 por 10 elevado a 23, ¿no? Y una vez ya conocemos el número de moléculas que tenemos, sabiendo qué molécula tenemos, por ejemplo sigo con el mismo del ácido sulfúrico, el H2SO4, podríamos también calcular el número de átomos que tenemos de cada tipo de elemento dentro de ese compuesto. Pero, como ya te digo, es conociendo el número de átomos que forman esa molécula. Ya te digo, pásate por el vídeo anterior, que todo esto te lo explico. Es media horita, pero media horita que da pena, que da gloria verla, gloria bendita. En el vídeo de hoy nos vamos a quedar solamente con la parte de masa y sustancia. ¿Por qué de sustancia? Porque las reacciones químicas trabajan en sustancia. Hoy es el ejemplo típico de la repostería, de la cocina. Nosotros hablamos de moles, siempre trabajamos con moles. En el vídeo de ajuste de reacciones químicas, que también lo subí antes justo el de ayer, de la teoría, siempre trabajamos con moles. Los coeficientes estequiométricos expresan los moles de cada una de las sustancias que nosotros necesitamos para que esa reacción se pueda dar de forma equilibrada. Siempre trabajaremos con moles, en las reacciones siempre con moles. Nosotros nos encontraremos ejercicios en los que directamente ya estemos con sustancias, con cantidad de sustancia, con moles, o algunos en los que tengamos que trabajar con masa. ¿Qué tendremos que hacer? Calcular la masa molar de esos compuestos, calcular los moles y ver qué es lo que ocurre en esa reacción química. Es muy sencillo. De todo esto que lo trabajamos el otro día, nos vamos a quedar en estos dos colorcitos, en el rosita y en el amarillito. Podemos encontrarnos ejercicios en los que nos pidan relacionar moles y moles. Como en este ejemplo, en un alto horno el mineral de hierro, trióxido de hierro, se convierte en hierro mediante la siguiente reacción. Bueno, nos la ponen aquí. Y en el apartado A nos preguntan con cuántos moles de monóxido de carbono, que no sé leer, se necesitarán para producir 20 moles de hierro. Y en el apartado B nos preguntan cuántos moles de dióxido de carbono se desprenden por cada 10 moles de hierro que hemos formado. ¿Cuántas emisiones va a producir este alto horno, ¿no? Bueno, antes de nada, con los datos que nosotros tenemos es muy importante, a partir del dibujito que os he puesto antes, es ¿qué tipo de ejercicio tenemos? Como te digo aquí, moles. Así que aquí solamente nos vamos a tener que preocupar de qué sustancias tenemos y de la reacción química, que es a dónde tenemos que entrar. Bueno, lo primero de todo es hacer la reacción química. La ponemos con las rayitas primero. Si no te has visto, si tienes dudas de cómo se hacen las reacciones químicas, no olvides mirarte el vídeo que subimos el otro día. ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer es ajustarla. Vale, ya lo tendríamos ajustado. Lo voy a acelerar un poquito.
El caso es que una vez ya tenemos todo esto, la reacción química se leería como que un mol de óxido de hierro reacciona con 3 moles de monóxido de carbono para dar 2 moles de hierro y 3 moles de dióxido de carbono. Esta es la receta de nuestra reacción química. Es igual que si yo te digo que para un bizcocho de yogur necesitas un vasito de yogur, no me acuerdo de la receta, la verdad, pero bueno, necesitas 1 de aceite, 3 de harina, 2 de azúcar, creo, era algo así, ¿no? Y luego 2 o 3 huevos eran, ¿no? Bueno, pues lo que tienes que hacer es esta receta. ¿Que tú quieres hacer más bizcocho? Pues tendrás que ampliar las cantidades de la receta, ¿no? Bueno, pues aquí, si yo en vez de un mol de óxido de hierro tuviera 10 moles, pues todo se multiplicaría por 10, ¿no? Este es el sentido de la reacción química, de la ecuación química. Bueno, para el apartado... Esto es en el apartado antes de ningún tipo de ejercicio, ¿no? Esto lo tenemos que hacer sí o sí, de serie. En el apartado A nos dicen, bueno, que cuántos moles que tenemos que producir 20 moles de hierro. Y para ello, cuántos moles de monóxido de carbono vamos a necesitar, ¿no? Necesito producir hierro y yo tengo que meterle en el alto horno monóxido de carbono. Te recuerdo que nos mencionan sustancia, moles. Moles y moles, ¿vale? Moles y moles. Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es la receta que tenemos. En vez de darnos 1, 3, 2 y 3, como me lo dan en la receta, a mí ahora me dicen que tengo 20 moles de hierro. Y lo que voy a tener que utilizar es la receta para sacar una proporción. ¿Cómo se saca una proporción? Pues con un factor de conversión. Aquí solamente tengo que poner los datos de la receta que acabamos de ajustar. 20 moles de hierro y luego, como lo que nosotros queremos es calcular monóxido de carbono, pues monóxido de carbono arriba, moles de CO arriba. Y pongo los numeritos que me marcan. Bueno, moles de hierro con moles de hierro se nos van, se nos queda 20 por 3 entre 2, que nos da de resultado 20 moles de monóxido de carbono. Ya estaría. Bueno, si yo quiero sacar 20 moles de hierro, yo voy a tener que meter 30 moles de monóxido de carbono. No tiene ni pizca de dificultad, ninguna complicación. En el apartado B nos preguntan, bueno, que cuántos moles de dióxido de carbono se desprenderán por cada 10 moles de hierro formado. 10 moles de hierro. 10 moles de hierro, vuelvo a estar aquí. Y nos piden los moles de dióxido de carbono. O sea que ahora en vez de el monóxido de carbono voy a tener que utilizar el valor, el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono. Bueno, pues es un factor de conversión igual que antes. Bueno, aquí lo he hecho así al revés porque, bueno, no lo he agrupado, ¿no? Bueno, los 3 moles de CO2, que es lo que yo quiero obtener, CO2, arriba, y los 2 moles de hierro abajo, porque yo lo que tengo es hierro. Moles de hierro con mol de hierro se nos va. Así que a la hora de operar, 10 por 3 entre 2, nos saldrían 15 moles de dióxido de carbono. Por cada 10 moles de hierro que yo fabrique, que yo obtenga, voy a emitir a la atmósfera 15 moles de CO2. Con esto se podría calcular, si en vez de moles tuviéramos kilogramos o toneladas de hierro, podríamos calcular las emisiones que nosotros generamos. Es lo típico en los anuncios de los coches, que si te fijas en la letra pequeñita que te viene, cuando ves el coche ahí por el desierto o corriendo en un rally o por la ciudad, mostrándote lo guay que es, en pequeñito y una letra que casi no se ve, te tienen que poner cuántas son las emisiones de CO2 y de otros gases que emite ese coche a los 100 kilómetros por emisión media, ¿vale? No es que siempre emitas lo mismo, depende, no es lo mismo en carretera que en ciudad, que cuando estás acelerando y frenando, que cuando vas todo el rato a la misma velocidad, ¿no? Bueno, pues a partir de eso tú pagas impuestos. Bueno, pues un alto horno paga lo mismo, paga impuestos en base a las emisiones que emite. Qué maravilla los factores de conversión, que con una simple proporción puedes sacar cualquier cosita, ¿vale? Bueno, un comentario. En el caso en el que nos den, en vez de moles y moles, nos den litros y litros, porque por lo que sea nosotros tengamos algún tipo de, bueno, unas sustancias líquidas o sustancias en estado gaseoso, nosotros podemos sacar la reacción química, la ecuación con moles, pero también lo podemos hacer con litros, ¿vale? Bueno, esto lo estudiamos en el tema de los gases, en el tema 1 del temario, ¿no? El caso es que si nosotros tenemos volumen, tenemos litros o centímetros cúbicos, se hace exactamente igual que con los moles. Puedo ir directamente de litros a litros o de centímetros cúbicos, metros cúbicos, se trabajaría igual que si fueran moles. Podríamos hacer esa misma equivalencia, ¿vale? Pasamos al segundo ejemplo.
¿qué pasaría si en vez de moles y moles nos dan masa, nos dan gramos y gramos? Por ejemplo, tenemos este ejercicio. El carbonato de calcio se descompone por la acción del calor, si nosotros le aplicamos calor, originando óxido de calcio y dióxido de carbono. Bueno, nos preguntan que formulemos la reacción química y ajustarla, y también la ajustemos, que no sé leer, y nos piden calcular qué cantidad de dióxido de carbono se emitirá al descomponer totalmente una tonelada de carbonato de calcio. Si te das cuenta, aquí ya nos hablan de tonelada, aquí no nos dicen cantidad de sustancia o cuántos moles, ¿no? Aquí ya cambia un poquito. Para novatillos en formulación, te lo digo, bueno, carbonato calcio, pues CaCO3, óxido de calcio, CaO y dióxido de carbono, CO2. Bueno, lo primero de todo, que en este caso sí que nos lo ponen como apartado A, es poner la ecuación química. El carbonato de calcio con la acción del calor, aquí podríamos poner un más Q, por ejemplo, si fuera un ejercicio de calcular energías, ¿no? En cuarto de la ESO es lo que se hace, en tercero de la ESO no, ya llegaremos en su momento. Se descompone con el efecto del calor para originar óxido de calcio y CO2. Vale, pues lo que tenemos que hacer es ajustar la reacción. Bueno, da la casualidad que el ejemplo que he cogido ya estaba ajustado realmente. Bueno, yo pongo los unos, sobre todo a la hora de hacer los apuntes, para enseñar, o en la pizarra, para enseñar que la ecuación ya estaría, ¿vale? En vez de dejar el hueco en blanco y que alguno de vosotros pueda ver que al estar en blanco no sabe si es un 1 o si no es un 1, yo lo pongo. Que tú en un examen no lo pones, realmente no hace falta. En los coeficientes estequiométricos el 1 no es necesario, pero bueno, yo lo pongo. Y el caso es que a la hora de ajustarlo se nos queda aquí, que un mol de carbonato de calcio se descompone por efecto del calor en un mol de óxido de calcio y un mol de CO2. Ya lo tenemos, es lo mismo. Si hubiéramos tenido aquí algún numerito, pues lo pondríamos aquí, ¿vale? Imagínate que aquí tenemos un 2. Bueno, pues serían 2 moles de carbonato de calcio. Ya te digo, no tiene ninguna pérdida. Tengo un vídeo maravilloso, súper bien explicadito, en el que voy ajustando reacciones químicas. El caso es que en el apartado B nos dicen que calculemos la cantidad de CO2 que se emitirá al descomponer una tonelada de carbonato de calcio. Bueno, una tonelada de carbonato de calcio es una tonelada, son 1000 kilogramos. Y bueno, en el sistema internacional ya sabes que todo va en kilos, pero bueno, como siempre hacemos el tema de las masas molares y demás con gramos, vamos a dejarlo en gramos por comodidad, por la costumbre que tenemos, y luego ya lo expresaremos en las unidades del sistema internacional, lo volveremos a poner en kilogramos. Se podría hacer en kilogramos, pero bueno, no vamos a marear la perdiz, lo hacemos en gramos como siempre lo hacemos, no vamos a cambiar el método por este ejemplo que a mí se me acaba de ocurrir, ¿vale? Bueno, aquí por lo que estás viendo tenemos masa, kilogramos o gramos, en este caso toneladas, pero bueno, es masa, y ten en cuenta que al trabajar con reacciones químicas siempre tenemos que hacerlos con moles, así que nosotros empezamos con masa, pasaremos a moles, de moles nos iremos a la reacción química. Esto amarillo es lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, en el problema moles-moles. Y el caso es que cuando ya tengamos los moles tendremos que volver a calcular la masa, pero ahora ya del compuesto, que tenemos que sacar, que es el CO2. Vale, entonces para eso sacamos las masas molares. Esto es nuevo en este ejercicio, ¿vale? Pero lo hicimos en el vídeo anterior. En el caso de los datos de las masas molares de cada uno de los átomos, evidentemente te lo vamos a dar, siempre te lo vamos a dar. Está en la tabla periódica, ni de broma te lo tienes que aprender, ni se te ocurra perder el tiempo en eso, que para eso está en la tabla periódica. Bueno, el caso es que calculamos la masa molar de los compuestos que vamos a utilizar. En este caso el carbonato de calcio, que me lo mencionan aquí, y el CO2, que me lo mencionan aquí también. No voy a calcular el óxido de calcio porque no me hace falta. Podría, no sé, si te aburres y no tienes otra cosa que hacer, en vez de ponerte a comer pipas, pues te pones a calcular masas molares de compuestos. Pero yo no, y en un examen menos. Bueno, la masa molar del carbonato de calcio sería esta, 100 gramos partido de mol. Y la masa del dióxido de calcio, pues 44 gramos por mol. ¿Vale? Esto está todo explicado en el apartado anterior, en el vídeo anterior, ¿vale? Te lo ves, lo paras y ya te digo, y vuelves en un segundito, que no tardas nada, es súper fácil. El caso es que ya una vez tengo esto, yo ahora ya tengo la llave para pasar de masa a sustancia, a moles, de gramos a moles. Yo ya puedo pasar porque tengo la masa molar. Esto es el truco.
la llave de la puerta. Bueno, pues me pongo con ello. Pero lo vamos a hacer todo de golpe. No hay nada mejor que un buen factor de conversión. Lo habéis visto en el apartado, en el ejemplo anterior y me río yo de ese factor de conversión. Vamos a hacerlo de la forma más elegante posible. Vamos a pasar de masa a moles. De moles iremos a la receta. Y cuando ya tengamos los moles del resultado, ¿vale? Del CO2, vamos a calcular después los gramos de CO2 o los kilogramos, lo que nos salga, de CO2 que vamos a obtener. Y todo lo vamos a hacer en una misma operación. No te pierdas esto. Baja de tu parra, si es que estabas por ahí, bajas un segundito, atiendes y luego ya vuelves. Tenemos 1 millón de gramos de carbonato de calcio. 10 elevado a 6, no voy a poner 6,0, que es un rollo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es pasar a moles. Nosotros tenemos que un mol de carbonato de calcio son 100 gramos. Lo tenemos aquí calculado. Vale, gramos de CaCO3 con gramos de CaCO3 se nos van. Si nosotros hiciéramos esta operación, igual que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿vale? Tendríamos ahora mismo moles de carbonato de calcio. Pero a mí no me piden moles de carbonato de calcio. A mí me piden gramos de CO2, ¿vale? Yo ahora mismo estoy aquí, en el cuadradito amarillo. Lo que vamos a hacer es ir a nuestra receta, en el que nos dicen que por cada... Bueno, he señalado aquí, se me ha ido la flecha. Bueno, tenía que haber señalado aquí. Por cada 1 mol de carbonato de calcio, yo voy a producir 1 mol de CO2. Pues es lo que me pongo aquí. Como yo lo que quiero es ir acercándome al CO2, voy a poner el CO2 arriba y el mol de CaCO3 para que se me vaya abajo. ¿Vale? Que se nos va a ir. Y aquí me viene un 1 y un 1, pues es lo que pongo. Un 1 y un 1. Si te pusiera un 3 y un 5, pues yo pondría un 3 y un 5. Lo pondría aquí. ¿Vale? Yo pongo el número que me sale. Yo no estoy poniendo el 1 no, yo pongo el número de mi receta. ¿Vale? Igual que si tú necesitas 3 vasitos llenos de harina y 2 de aceite y si tuvieras que hacer 10 bizcochos, pues tendrías que utilizar 30 vasitos de harina y 20 de aceite. No necesitarías 15 y 23. No. ¿Vale? Tenemos que respetar la receta. Y cuando ya tendríamos esto calculado, cuántos moles de dióxido de carbono tenemos. Pero tenemos que volver a calcular masa, gramos de dióxido de carbono. ¿Con qué? Con la llave, con la masa molar, que eran 44. Así que 1 mol de CO2 son 44 gramos de CO2. Bueno, esto si lo operamos, que me ha quedado un poquito aquí a la derecha, se nos quedaría como 10 elevado a 6 por 1, por 1, por 44, entre 100 por 1 y por 1. Esto si lo operamos nos salen 440.000 gramos de CO2. Que entre que es una unidad que no es practicable, 440.000 gramos, y que tampoco está en el sistema internacional. Hombre, yo en un ejercicio con cantidades pequeñitas me lo dejarías así, pero no, en un ejercicio con una cantidad así, en kilogramos. 440 kilogramos de CO2. De 1000 kilogramos que teníamos de carbonato de calcio, vamos a producir 440 de dióxido de carbono. Vamos a sacar muy rápidamente qué cantidad de óxido de carbono de calcio vamos a obtener. Tic tac, tic tac, tic tac. Venga, hay alguno que ya se lo sabe. Si yo tengo 1000 y voy a producir 440 en uno, ¿cuántos kilogramos para el óxido de calcio voy a tener? Pues 560, la resta, claro, ya está, ya lo tendríamos, con calcular uno ya nos valdría. Bueno, ay, madre mía, qué maravilla los factores de conversión. En una línea nos hemos sacado la ecuación entera, el problema entero. Luego dirás que es muy difícil, pero si es que si no tienes nada que escribir, si lo único que tienes que hacer es, pues bueno, tener las cosas bien ordenaditas. Mira yo cómo me pongo los colorines, el amarillo, el rosita, el rojo, el naranja, el azul para cositas auxiliares. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y por mi parte nada más, espero que este vídeo te haya resultado útil, que hayas aprendido algo y bueno, no le olvides a dar al botón de me gusta y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna novedad que vayamos subiendo en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!